Dios les bendiga, hermanos. Bienvenido al estudio bíblico de Nuevos Comienzos en este miércoles. Invitamos a la presencia de Dios aquí con nosotros para el estudio en esta noche. Amén. Inclina tu rostro. Señor, te damos gracias por este día, por esta noche, Señor. Pedimos tu presencia aquí con nosotros. Dios, que todo lo que podemos hacer hoy, todo lo que hagamos, queremos que sea para tu honra y para tu gloria. Aún nuestras vidas, no solamente cuando estamos en un servicio o en un estudio, pero queremos, Señor, que nuestras vidas traen gloria a ti. Entonces, lo que sea, si estamos en la casa, si estamos trabajando en el jardín, si estamos arreglando el auto, si estamos haciendo compras, todo lo que hagamos, queremos hacer todo, Señor, para tu honra y para tu gloria. Gracias, Señor, porque la palabra de Dios dice que cada buena dádiva proviene del Padre de las luces, proviene de ti, Señor. Cada cosa buena y cada cosa en nuestras vidas también, Señor, sabemos que si caminamos contigo, y queremos hacer tu voluntad, entonces tú estás enviando, Señor, tu bendición, tu favor sobre nuestras vidas. Y como siempre decimos, ese no quiere decir que en ser cristiano, que no quiere decir que no vamos a pasar por tiempos difíciles o problemas, pero quiere decir que cuando vienen problemas, cuando vienen las dificultades, podemos saber, Señor, que tú estás ahí para proveer todo lo que tus hijos necesitan, Señor. Y pedimos que tu nombre sea exaltado. Queremos, Señor, que todo el mundo reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios y que tu iglesia sea sal y luz. En decir tu iglesia no es el edificio, en decir tu iglesia es tus hijos. Cada creyente, cada persona que nombra a Jesucristo como Señor y Salvador, queremos, Señor, que nuestras vidas reflejan la gloria, el amor, la bondad, la gracia, la misericordia, la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Señor, a ti sea toda la honra, la gloria, la alabanza en todo lo que hacemos, Señor, incluyendo todo lo que vamos a hacer en esta noche. Oramos en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, nuevos comienzos, hermanos. Bienvenidos una vez más a nuestro miércoles. Dice la palabra de Dios en el Salmo 150, todo lo que respire, alabe a Jehová. Así Amén. si usted está respirando, si usted tiene vida, cante con nosotros. Aleluya.
eres el único camino, aleluya. Solo hay uno, eres tú, Jesús. Solo hay un mediador entre el hombre y Dios y se llama Cristo Jesús. Aleluya. Y necesitamos de Jesús. Necesitamos de su amor, necesitamos de su presencia. Hermoso, inigualable es tu valor, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se secará. No acabará. Tu presencia es el cielo para ti. Oh, tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, tu presencia es el cielo para mí. Oh sí, Señor, tú eres todo para nosotros, Jesucristo. Tú eres el guardador de nuestro futuro, Señor. En tus manos está nuestro futuro, Padre. Creemos en ti, Señor. Confiamos en ti, Señor.
No dependemos en el presidente, ni en los gobernadores, ni en las circunstancias, Señor, dependemos de ti. Estamos en tus manos. Hoy nos ponemos en tus manos, Señor, sabiendo que tú estás en control de la situación. Te alabamos y te glorificamos, porque eres fiel, Señor. Te adoramos, Jesús. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Sí, Señor. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Sí, Señor. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo hoy y puedo ver con claridad. Sí, Señor. Mi fe se está encendiendo hoy y hoy me vuelvo a levantar. Mi fe se está encendiendo hoy y hoy me vuelvo a levantar.
Amén. Gracias. Cuando pienso en el ministerio de Jesucristo, puedo pensar cuando yo leo los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y veo a Jesús, y la gente venía a Jesús, y no vamos a encontrar ningún pasaje en la Biblia, ningún ejemplo cuando alguien vino a Jesús y Jesús no podía ministrar directamente al problema de la persona. Nunca llegaron a Jesús con una enfermedad, y nunca vas a encontrar a Jesús diciendo, oh, lo siento, ayer fue el día de milagros, hoy solamente estoy multiplicando los panes. Nunca dijo una persona vino con un problema en la pierna y diciendo a Jesús, no, hoy solamente estoy trabajando en manos, no estoy haciendo piernas hoy. No, lo que fuera la necesidad, Jesús siempre respondía. A veces vemos en el ejemplo de Lázaro, las hermanas de Lázaro querían que Jesús ministrara sanidad antes que murió Lázaro, pero Jesús no hizo lo que ellos querían porque Jesús estaba orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Dios quiere hacer algo más grande. Ellos pensaron, esto es lo que yo necesito. Pero Jesús dijo, no, necesitas algo aún más grande. Entonces, cuando no nos da el Señor lo que nosotros pedimos, puede ser porque Dios tiene algo diferente. Puede ser algo que Dios tiene algo más grande de lo que estamos pidiendo. Pero digo todo eso en decir que yo no sé cuál es en esta noche tu problema. Yo no sé cuál es tu dificultad. No sé cuál es tu desafío en esta noche. Yo no sé en qué estás lidiando. Pero algo sí sé. Dios sí sabe. Y el pastor Esteban no tiene la capacidad para ministrar a cada problema, cada asunto, cada dificultad que hay. Pero, gracias a Dios, que no dependemos en lo que puede hacer el pastor Esteban o cualquier otro pastor o cualquier otra persona. No importa las limitaciones que tu esposo tiene, tu esposa, tus hijos, tus padres, pero estamos orando y cuando oramos venimos al trono de Dios, el Dios todopoderoso, el Dios que sabe cómo ministrar a cada necesidad y cada problema y puede para alcanzar a cada necesidad. Entonces vamos a orar y en lo que sea tu situación en este momento, vamos a orar y clamar y creer que Dios va a estar ministrando para encontrarte exactamente en el lugar donde tú estás. La Biblia dice que lo que pedimos con fe y sin fe no podemos agradar a Dios y no podemos esperar que Dios va a obrar si no pedimos creyendo que Dios va a hacer la obra. Entonces, vamos a orar, vamos a creer, porque algunos que están mirando este estudio necesitan en esta noche que Dios se manifieste como el sanador. Otros necesitan que Dios provee, que sea el proveedor en diferentes aspectos. Pero lo que sea tu necesidad, puedes saber que Dios está ahí. Si tú invitas a Él para estar ahí en tu casa o en tu auto donde tú estás, Dios va a estar ahí y que Dios es capaz para poder suplir por cada necesidad. Inclina tu rostro y oramos. Señor, damos gracias, Señor, que en esta noche, aunque puede ser que alguien está mirando en vivo, puede ser que es una grabación, puede ser que uno está mirando una semana después, un mes después, un año después. Cuando uno está pidiendo a Dios y clamando a Dios, buscando la presencia de Dios y buscando el rostro de Dios, y estamos con todo corazón buscando, queriendo hacer tu voluntad y pidiendo, Señor, algo que tú quieres hacer para tus hijos. Podemos saber, Señor, que tú estás ahí presente. Tú estás ahí, Señor, con todo lo que eres tu persona para poder suplir, para proveer, para guiarnos, Señor, y encontrar la respuesta, la solución que nosotros estamos necesitando. Hay cosas, Señor, que no está dentro de nuestra capacidad para hacer, pero sabemos que estamos orando a Dios y la palabra de Dios dice que hay algo imposible para nuestro Dios y la respuesta es no hay nada imposible para nuestro Dios. No hay nada imposible para nuestro Dios. Entonces, Señor, tú eres el Dios de toda provisión. Tú eres el Dios que sabe cómo llegar en el momento justo. Tú eres el Dios que sabe sostener. Señor, tú sabes cada persona que está mirando este programa en esta noche, lo que es tu necesidad.
oro y pido, Dios, para que tú te manifiestes, Señor, para mostrarte a ti como el Dios todopoderoso, el Dios que está cerca, el Dios que preocupa, el Dios que ama, el Dios que tiene compasión y Dios de toda gracia y misericordia. Gracias, Señor, porque solamente tú puedes hacer estas cosas. Y por eso, Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre. Y oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, seguimos en nuestro estudio en esta noche. Estamos estudiando en el libro de Génesis, los miércoles. Estamos en el capítulo 3. Y hemos dicho que el capítulo 3 de Génesis es el capítulo de la Biblia que debemos entender para poder entender todo lo demás de la Biblia, porque ese es donde es el origen de lo que hemos estado hablando sobre el pecado y las consecuencias del pecado y los sufrimientos que vienen como resultado del pecado. Y vemos ahora, vamos a mirar aquí en Génesis capítulo 3, y lo que hemos estado estudiando en las semanas anteriores fue de que la serpiente vino, engañó a Eva, y mintió, engañó a ella, y ella comió del fruto que Dios dijo que no tenía que haber comido. Eso vimos en el capítulo 3, versículos 6 y 7. Si tienes tu Biblia ahí, abre tu Biblia. Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7. Dice, versículos 6 de Génesis 3, versículo 6, dice, y vio la mujer que el árbol, cuando Satanás vino, la serpiente, para tentarla a ella, y la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y vimos en el último estudio que antes que Dios castigó a Adán y Eva por su desobediencia, por su pecado, lo que vimos la semana pasada es que antes que fue el castigo por su desobediencia, que Dios dio, antes del castigo, dio la promesa de redención y salvación y restauración. Eso vimos en el versículo Génesis 3:15, que era la promesa que iba a venir el Mesías, que iba a aplastar la cabeza del enemigo. El enemigo iba a herir su calcañar, pero el Mesías iba a pisar y herir la cabeza de Satanás. En Génesis 3:15 vemos eso. Es lo que estudiamos la semana pasada. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Pero que el Mesías iba a venir. Ese es lo que en términos teológicos lo llama el protoevangelio. Proto quiere decir principal o el primer anuncio del evangelio, de las buenas nuevas, de la venida de un Salvador que iba a redimir la humanidad. Pero después de la promesa que iba a venir el Salvador para restaurar todas las cosas, viene la declaración del castigo. Y primeramente está el castigo anunciado a la mujer. La semana que viene vamos a mirar el castigo sobre el hombre. Pero el estudio para esta noche, el título del mensaje es la consecuencia del pecado para la mujer. La consecuencia del pecado para la mujer. Y vemos la declaración de Dios del castigo de la mujer en el versículo siguiente, en Génesis capítulo 3, versículo 16. En Génesis 3, 16, dice, y a la mujer Dios dijo, multiplicaré en gran manera tus preñeces, o sea, en tu embarazo. Con dolor darás a luz a hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces podemos ver que el castigo de la mujer por haber desobedecido a Dios,
en cuanto a la restricción que Dios había puesto sobre el fruto del árbol de la conciencia del bien y del mal. La consecuencia, de acuerdo al versículo Génesis 3:16, que iba a ser, la consecuencia iba a ser dolor y sufrimiento para la mujer. Otra vez, porque dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, y con dolor darás a luz a los hijos. Y cada ser humano sufre los efectos del pecado de Adán y Eva, en cierta manera. Porque antes del pecado, cuando Dios miró todo lo que había creado, dijo que era buena, en toda manera era bueno, era perfecto. Y todo lo que vemos en el mundo que causa, que es malo, cada cosa que no es perfecto, es consecuencia del pecado. Hoy día estamos sufriendo cuántos muertos por razón del coronavirus alrededor del mundo. Esa es directamente consecuencia del pecado. Si no hubiera sido el pecado, no hubiera entrado virus en el mundo, no hubiera entrado enfermedad. La muerte es consecuencia del pecado, cualquier tipo de muerte. El plan de Dios era para que, ¿qué dijo Dios cuando, si Adán y Eva desobedecieron a Dios para comer de ese árbol? Digo, ciertamente morirás. Antes no había muerte. Ellos hubieran vivido por la eternidad si hubieran quedado en el estado perfecto como fueron creados y planeados por Dios. Los desastres naturales que vemos en la tierra, inundaciones, terremotos, huracanes, tornados, todo eso es resultado de que el pecado afectó no solamente el ser humano, sino el ambiente, el mundo. Hablan en el Nuevo Testamento, hablan cuanto la naturaleza está gimiendo porque quiere regresar a su perfección en su estado que fue creado por Dios. Los conflictos entre naciones, conflicto entre personas, conflicto entre vecinos, conflicto entre familiares, todo es consecuencia del pecado. Cada enfermedad, accidentes de auto, accidentes de caídas, accidentes que hoy estuvimos orando por una familia de la iglesia que hubo un accidente con los dedos de su hijo. Estamos orando. Esas cosas, cada cosa negativa es consecuencia del pecado. El dolor físico, el dolor emocional, todo eso es consecuencia del pecado, etcétera. Cada cosa que tú puedes pensar que trae tristeza o dolor es consecuencia del pecado. Y esas cosas son cosas que tocan a cada uno de nosotros. Jesús dijo que en la vida hay tribulación, pero esas son cosas que son para todos. Sin embargo, hay un sufrimiento especial que vino como consecuencia para las mujeres por el pecado de Eva. Y eso vemos en Génesis 3:16, que ya lo leímos, pero quiero leer otra vez, pero quiero leer esta vez en otra traducción. Voy a leer en la Biblia de las Américas. En Génesis 3:16, en la Biblia de las Américas, dice: a la mujer dijo, Dios hablando, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz a tus hijos, y con dolor tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces, ese es el castigo que Dios dio a la mujer. Y a través de la historia, vemos que en las mujeres, que en dar a luz ha sido algo peligroso, algo dificultoso. Y gracias a Dios, en el día de hoy tenemos la medicina y muchos descubrimientos, que no hay mejor época en la historia para vivir que en el día de hoy y también en el futuro, en el sentido de los descubrimientos y avances que están haciendo en cuanto a la medicina en diferentes áreas también. Pero miré un poco en cuanto a eso, que miré un sitio en el internet que es Nuestro Mundo en Data, Our World in Data, y a través de la historia, no el día de hoy. Hoy día, gracias a Dios, que una mujer está embarazada y si uno pierde el bebé, es algo que trae mucha tristeza y sorpresa. Pero a través de la historia, desde siglos atrás,
un promedio de 25% de los partos terminó en la muerte del niño, del bebé. ¿Se imagina? 25%. Hoy día, no sé qué porcentaje, yo creo que casi 100% de mujeres que llegan que están embarazadas esperan tener su hijo, pero en años anteriores, cuando una mujer estaba embarazada, tenía el 25% posibilidad de que ese niño no iba a nacer muerto o morir antes del parto. Y Dios dijo que parte del sufrimiento, del castigo de la mujer era en dar a luz. También en tiempos pasados, 50% de los bebés que nacieron murieron antes de llegar a ser adultos. ¿Se imagina? 50% está mirando un promedio en la historia del pasado, ¿no? Pero Dios dijo que iba a haber sufrimiento y dolor para la mujer en cuanto a dar a luz. Aparte de eso, hoy día todavía, tiene inyecciones y gracias a Dios por el epidural, ¿no? que puede quitar mucho del dolor en el parto. Recuerdo que con nuestro segundo hijo, tenemos dos hijos, en el segundo, que fue mi esposa, fuimos al doctor porque ella pensó que estaba para dar a luz al bebé y los doctores dijeron que no, todavía no está tiempo. Nos mandaron de vuelta a la casa. Fuimos a la casa, tenían sus contracciones, volvimos al hospital, nos dijeron no, tienes que ir a casa. Varias veces, hasta el final, dijeron, ok, puedes quedar en el hospital y puedes estar caminando en los pasillos para ver si pueden dilatación para poder tener el hijo. Y cuando llegó, revisaban cada vez, no, todavía no estás lista, señora, todavía no estás lista. Pero después, cuando sintió como estaba para dar luz, ella dijo, yo creo que es tiempo. Y pidió si pueden dar un epidural, pero cuando revisaron, digo, ya, no hay tiempo porque el bebé ya viene. Y recuerdo que la pastora Esther, que dio a luz a mi hijo Derek, el segundo, que pesaba como 9 libras, pero sin anestesia, sin nada. Y fue un bebé grandote y con mucho dolor. Y cuando Dios dijo, con el dolor darás parto a tus hijos, yo puedo experimentar que sí, dolor. Pensó que iba a romper mi brazo porque tenía la mano, estaba torciendo mi brazo. Y esa es consecuencia del pecado y el castigo que Dios dio a la mujer. Recuerdo escuchar a una comediante que decía que ella creo que tiene como 4 hijos y ella dijo, yo no puedo esperar para ir al cielo, pero la primera cosa que voy a hacer cuando llegue al cielo, voy a estar en línea para darle uno a Eva, porque por el sufrimiento que había experimentado en los dolores en cuanto a ser mujer, por consecuencia de la desobediencia y el pecado de Eva. Pero a pesar de los dolores en el parto, también vemos que la preocupación que lleva la mujer por el bienestar de sus hijos. Cuando los niños están enfermos, ¿quién está más pendiente a los niños? Usualmente es la mujer. Recuerdo, en mi caso, que yo dormía a mi lado de la cama y los chicos, mis hijos sabían, Paul y Derek sabían que yo dormía de este lado de la cama y que su mamá, pastor Esther, dormía de este lado de la cama, y cuando estaban en su cuarto, cuando tenían dolor de cabeza, o cuando levantaba con una pesadilla, o cuando tenía algún dolor, o cuando ensuciaron la cama en la noche, venían a aquel lado, venían al lado de su mamá, porque quería la atención y el cariño y los brazos de su mamá cuando estaban en dolor, cuando estaban sufriendo. Y cuando, como dije, me levantaron de una pesadilla, fueron al lado de la mamá para recibir esa consolación. Y cuando los niños tienen problemas emocionales, usualmente van para consultar y hablar con la mamá porque tiene más comprensión, más simpatía, más amor para dar. Y entonces las mamás están no solamente en el parto, pero también se preocupan más en cuanto a los hijos. Cuando los niños crecen y ya están un poco más grandes y están saliendo con sus amigos, y cuando antes de salir decimos, tú tienes que llegar a casa a tal hora,
sea a las 9, las 10, 11, lo que sea, cuando están creciendo, la hora se tarda más, pero digamos que la hora que tiene que llegar a la casa es a las 11 de la noche y llega a las 11:20, 11:25, 11:30, no hay llamada, no hay texto y uno empieza a preocupar. A veces los papás, a veces nos acostamos y porque sabemos que todo está bien, pero la mamá no puede dormir, no puede descansar hasta que escuchar la puerta y después viene el regaño o la chancla, ¿no? Porque llegan después de la hora sin avisar. Pero es la mamá, la mujer que lleva más el sufrimiento aún de los hijos. Y hay otras cosas que la mujer pasa, ¿no? que más que cosas que el hombre no tiene que hacer. Cada mes del año, la mujer tiene su recordatorio. Los dolores que vienen, y ella puede saber, esos dolores vienen porque por la desobediencia de Eva, vienen esos dolores y comodidades. La menopausia, después cuando terminan esos dolores mensuales, después empiezan los efectos de la menopausia, que también efectos de la mujer, que es parte también de la consecuencia del pecado de desobediencia de Eva. Un rabino explicó el concepto judío en cuanto a la maternidad. Y el rabino explicó algo así, dijo que el gozo más grande de la mujer es cuando llega durante su embarazo, porque el bebé está protegido, cuando la mamá sabe que ella está en control, el bebé está dentro de ella y ella tiene cierto control y tiene esa intimidad, esa cercanía, está cantando, está hablando, está tocando al bebé, no tiene preocupaciones de influencias de afuera que pueden tocar o dañar a su bebé. El rabino dijo que la mamá no tiene preocupaciones de enfermedades que están afuera porque el niño está envuelto, está protegido dentro de su vientre, en su cuerpo, y que no tiene que preocuparse la mamá de accidentes que puede pasar con su bebé porque su bebé está protegiendo a su bebé. Está el lugar más seguro en el universo para un bebé está ahí en el vientre de su madre. El pensamiento judío es que la mujer está en el pináculo de su gozo durante el embarazo. Pero después de 9 meses empiezan, según lo explicó ese rabino, empiezan las tristezas, ¿no? Algunas mujeres sufren depresión después del parto. Y según ese rabino, él opina que fue porque pierde algo de conexión, algo de intimidad, aunque el niño está ahí, pero algo es diferente de cuando estaba parte de ella. Ahora es un ser independiente. Todavía requiere la protección y mucho cuidado del bebé, pero de alguna manera ese bebé empieza a crecer y está creciendo en cuanto a su independencia también, está formando, está siendo su propia persona. Y también viene una falta de control de la habilidad para proteger al bebé como tenía cuando estaba en el vientre. Hay que revisar, hay que cuidar porque ahora hay cosas externas que pueden lastimar a su bebé y vienen preocupaciones. Y después, a medida que el niño está creciendo, vienen las preocupaciones y problemas con enfermedades, con gérmenes, con virus, con accidentes, diferentes cosas que pueden pasar al niño. Y mientras que crece más grande el niño o la niña, está expuesto a muchas cosas que pueden dañar o lastimar a los hijos. Cosas físicas que pueden pasar con ellos, cosas mentales que pueden afectar a ellas, cosas emocionales que pueden dañar a ellos y cosas aún espirituales. Y en sí la mujer tiene la tendencia de llevar más esos dolores y sufrimientos porque ella llevaba a ese niño en su vientre. Como él dijo el rabino, el concepto judío es que la mujer está más en su tiempo de gozo cuando está durante el embarazo, porque después empieza a venir otros desafíos y problemas y complicaciones. Pero el plan de Dios en el principio fue, como mencioné, la perfección, ¿no? Porque había la ausencia de ¿qué? Ausencia del pecado.
y la ausencia de todos los efectos del pecado, de las enfermedades, dolores, tristezas, la muerte, esas cosas. Nunca había pensado eso, pero cuando estudiaba para este estudio, leí algo que escribió un pastor y dijo, yo no puedo decir algo en contra de eso, yo creo que es cierto, pero es cierto. Él dijo que si hubiera tenido a Adán y Eva, si no hubieran desobedecido a Dios y hubieran seguido en ese estado de perfección, antes podían haber tenido hijos, pero dijo que después iba a causar dolor en el parto. Entonces, si hubieran tenido hijos, y porque el mandato de Dios antes que pecaron era que ellos multiplicaron la tierra, ¿no es cierto? Que se fue antes del pecado. ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva hubieran tenido un bebé antes del pecado? Ese pastor decía que el niño iba a ser como Jesús, porque iba a nacer en la perfección. Jesús nació en la perfección. Y hubiera estado Adán y Eva y sus hijos viviendo en armonía, en una paz perfecta, porque no hubiera sido la influencia del pecado, no hubiera sido pecado o sufrimiento. Pero nuestra experiencia es que en la vida hay mucho dolor y mucho sufrimiento. Y la causa de todo lo malo en el mundo es por razón de la desobediencia. Y esa desobediencia se llama pecado, por razón del pecado. Y vemos aún que el sufrimiento de María, la mamá de Jesús, que fue predicho a ella cuando Jesús era niño, en Lucas capítulo 2, versículos 33 al 35. Lucas 2, cuando llevaron a Jesús en el templo para dedicar a Jesús, y vino un hombre, Simón, y estaba él ahí, él había recibido una visión de Dios que decía que él no iba a morir antes de ver el Salvador del mundo, el Mesías. Y él tomó a Jesús en sus manos, brazos, y Dios reveló que ese es el Salvador del mundo. Pero cuando él está hablando con María, vemos que en el versículo 33 de Lucas capítulo 2, versículo 33, dice que, versículo 33 dice, y José y su madre estaban maravillados en todo lo que se decía de él, lo que decía de Jesús. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre, a María, he aquí, esta está puesta para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Versículo 35. Y una espada traspará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Él está diciendo que María, una espada va a pasar por tu propia alma. El dolor va a ser tan fuerte, tan grande, que va a ser como una espada que está penetrando tu alma. Y ese pasó cuando María estaba ahí mirando al Hijo, que la promesa de Dios que dio a ella, que ella había entrenado, que había cuidado, que estaba orando por él y mirando su vida, y después mirar a él cuando él fue llevado en manos de hombres que estaban maltratando y hasta matando a su hijo. Y ella estaba ahí mirando a la pie de la cruz, mirando a Jesús sufriendo. Y que ese fue la espada que traspasó su alma. Todo eso, cada dolor, cada lágrima que ha caído sobre nuestras mejillas, especialmente en cuanto a las mujeres, es por causa de la desobediencia. Y vemos que las consecuencias del pecado son reales. Y vemos qué tan el efecto del pecado, como las cosas que hace. Y yo creo que podemos pasar mucho tiempo en esta noche en hablar sobre dolores y sufrimientos que personas han sufrido por cosas injusticias, cosas que han pasado, cosas terribles. Y todo eso no es culpa de Dios, es culpa del pecado. Muchas veces personas sufren por cosas y quieren culpar a Dios. Dios, ¿por qué
esto está pasando. Pero Dios no es la causa de la maldad que hay en el mundo. La causa de la maldad en el mundo es la desobediencia del ser humano rompiendo la ley de Dios. Dios no anunció el castigo, Dios anunció las consecuencias de los actos de desobediencia y que cae sobre nosotros. Y miramos también en Génesis capítulo 3, versículo 16, ya hemos leído este versículo, pero quiero mirar a la última parte del versículo. Génesis 3, 16. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a los hijos, y después agrega, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. La segunda parte del castigo para la consecuencia del pecado de la mujer, uno, en los dolores que iba a sufrir siendo mujer, siendo mamá, pero también otra consecuencia es que iba a haber conflictos, que tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Esa fue otra consecuencia, que el esposo, su marido, iba a tener dominio sobre ella. Creo que fueron creados para estar ahí iguales, pero con el pecado trae consecuencias. Parte de la consecuencia es que el deseo sería para su marido, pero el marido tendrá dominio sobre ella. Y en tener dominio sobre otro, por razón de que entra el pecado y tanto el marido como la mujer son pecadores, en una relación siempre va a haber conflictos. En el mejor matrimonio va a haber conflictos. Hay una doctrina errónea, no existe, pero hay algunos que enseñan en cuanto a la santificación total aquí en esta vida. La Biblia enseña que la perfección viene y Cristo vino para restaurar, pero eso va a ser al final, después, cuando ya tenemos el cuerpo transformado, el cuerpo glorificado, cuando estamos en el cielo, vamos a estar como los ángeles, vamos a estar perfectos, sin pecado, y sin muerte, sin dolor, sin sufrimiento. Pero en este mundo nadie va a llegar a la santidad completa. Estamos en ese proceso. Espero que estamos mejorando, que somos mejores hoy que ayer, y este año del año pasado, y este mes que el mes pasado, y que el mes que viene aún mejor, creciendo. Pero hay una doctrina en algunas iglesias que enseñan que personas pueden llegar a la santidad completa aquí en esta tierra. Pero si alguien recuerdo una vez que alguien dijo, si uno declara que ha llegado a la santidad perfecta, si es casado, entonces me gustaría hablar con el esposo o hablar con la esposa, y seguro que van a tener cosas para decir para comprobar que la santidad completa no ha llevado a cabo en esa persona, porque somos imperfectos. En la Trinidad, la relación entre el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, hay autoridad y hay sumisión. Mira, por ejemplo, en 1 Corintios 11:3. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios es cabeza de Cristo. Dios es cabeza de Cristo. Quiere decir que hay autoridad y sumisión. Dios, Padre, está encima es cabeza de Cristo. Que no son iguales, los dos son Dios, pero aún dentro de la perfección en la Trinidad hay autoridad y hay sumisión. Pero la cosa es que en la Trinidad del Padre y del Hijo son perfectos en santidad, perfectos en amor. Entonces no hay conflicto. Y ese es el plan de Dios, que puede haber autoridad y sumisión. No quiere decir que debe haber conflicto entre personas, pero en el matrimonio hay autoridad y sumisión. Perdón. Pero la cosa es que no somos perfectos. El esposo tiene defectos, la esposa tiene defectos, el esposo tiene pecados, la esposa tiene pecados. Entonces hay esos choques. Y como Dios dijo que tu deseo, mujer, va a ser para con tu marido, pero él tendrá dominio sobre ti. Entonces, ese trae tensión y conflictos. Esa es consecuencia de la rebeldía, del pecado
y del pecado de la mujer, que Dios dio como parte del castigo de la mujer. Uno, los sufrimientos que pasan en la vida de una mujer. Y después los sufrimientos que lleva en experimentar los sufrimientos y desafíos y problemas de sus hijos. Los papás también, pero yo creo no en la medida que una madre. Pero hay dos personas imperfectos en el matrimonio y por eso también trae conflicto. Ahora, la respuesta para cómo puede aliviar, qué es el plan de Dios en cuanto a los sufrimientos y dolores que sufre la mujer como consecuencia del pecado de Eva. Vamos al Nuevo Testamento en 1 de Timoteo. 1 de Timoteo capítulo 2 y vamos a leer versículos 8 al 15. Y hay mucho para decir en este pasaje. No vamos a dar un estudio profundo sobre este pasaje porque ese no es el texto para esta noche. Para otra ocasión sí. 1 Timoteo capítulo 2 versículos 8 al 15. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Versículo 9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, versículo 10, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. 11. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahora, por ahí voy a dar una pausa. Somos parte de una iglesia cuadrangular, creemos en el ministerio de la mujer, entonces para otra ocasión vamos a hablar sobre esa enseñanza, no es el tema para esta noche. Porque, versículo 13, porque Adán fue formado primero y después Eva. 14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces está diciendo que hay una consecuencia por la desobediencia, por el pecado de Eva, que viene sobre la mujer. Y versículo 15 es donde vamos a terminar el enfoque y el estudio para esta noche. Versículo 15 dice, pero, hablando sobre la consecuencia y dificultades que viene sobre la mujer por razón del pecado de Eva, versículo 15, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciese en fe, amor y santificación con modestia. Ese no está diciendo, la Biblia no está diciendo que la mujer tiene que estar en casa, descalzo, y como fábrica de bebés, teniendo hijos y bebés, y ese es el trabajo de la mujer, y no puede ser otra cosa. No está diciendo la palabra de Dios eso. Pero lo que está diciendo que hay consecuencias reales que vino sobre la mujer por razón de la desobediencia y el pecado de Eva, que las mujeres tienen una vida, yo creo que más difícil. Aún hablando con mi esposa, la pastora, y viendo que hay cosas que la mujer pasa en su vida que los hombres no tienen que pasar. No me gustaría intercambiar posiciones. Ella tiene un trabajo difícil, como tiene muchas mujeres, pero dice la Biblia pero se salvará engendrando hijos si permaneciese en fe, amor y santificación con modestia. Cuando una mujer, la manera para poder aliviar los sufrimientos en la vida, porque en la vida hay muchos sufrimientos, ¿no? Hay muchos problemas en la vida. Y una manera para que Dios dio no solamente el castigo, pero también dio la respuesta para la mujer en cuanto a aliviar los dolores que vienen en la vida. Y es en producir cuando una mujer, siendo que permanece en la fe, amor y santificación con modestia, es decir, una mujer que es una mujer piadosa, una mujer de Dios, una mujer que conoce a Dios, una mujer que sirve a Dios, una mujer que su vida es transformada en conocer a Dios. La manera para evitar los conflictos, los problemas y golpes que da la vida es en conocer a Dios, que Dios alivia a nuestros problemas, alivia a los sufrimientos. Y la mujer, Dios ha dado a las mujeres
algo especial, un amor especial, un cariño especial en cuanto a, no quiero decir que un papá no puede, hay un padre soltero, no quiere decir que un padre soltero no puede criar a sus hijos. No, sí puede, pero el plan de Dios, que Dios ha puesto algo en las mujeres en cuanto a invertir en crear a nuestros hijos. Yo doy gracias a Dios por nuestros 2 hijos que tenemos y veo a ellos como hombres de Dios, hombres que tienen temor de Dios y reconozco que en mucho de mi tiempo tiene que estar fuera de la casa, en el trabajo, en la iglesia, ministrando, pero gracias a Dios que la pastora pudo siempre estar ahí en la casa y ella fue una gran influencia. Yo creo que nuestros hijos no hubieran sido las personas que son el día de hoy y que van a ser también en el futuro, sino fue por esa influencia de su mamá, de la pastora Esther. Cuando hablamos en el mensaje del Día de la Madre, ¿no? Que en personas que ahora estoy estudiando mucho en el libro de Daniel, y Daniel no menciona a su mamá, pero él fue un joven de 14, 15 años, 16 años, que estaba fuerte, estable, firme en su fe, y ese fue por la influencia que hubo en su niñez seguro con su mamá, para que él pueda estar ahí enfrentando las cosas que tuvo que enfrentar por la influencia de su madre, que cambió el mundo. Y cuando la inversión de una mujer en sus hijos, llegando a que sus hijos puedan llegar a ser hombres de Dios, que pueden cambiar y transformar el mundo y crear sus hijas también para que lleguen a ser mujeres que pueden cambiar y transformar al mundo. Se encuentran esa transformación en la salvación en Cristo Jesús. Y la Biblia está diciendo que la manera para que una mujer puede aliviar las consecuencias, porque como pasó con María, la mamá de Jesús, ¿no? Cuando traspasó esa espada por su alma, hay cosas que nuestros hijos pueden llegar a hacer que pueden romper el corazón de los padres, ¿no? Pero en la influencia de su mamá, ese puede evitar muchas cosas. Y me hace pensar, cantamos en la iglesia una canción, ¿no? Que Jesús Adrián Romero, ¿qué sería de mí? Esa canción, creo que todos conocen esa canción. La letra que dice, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría yo si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muera en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y tu amor. Muchas veces esa gracia y ese amor llegó a nuestras vidas a través de nuestras mamás. Y mamás, tú puedes invertir en tu hijo para que tu hijo sea guiado en el temor, en el respeto para con Dios, para llegar a ser un hombre de Dios, y tus hijas también para ser mujeres de Dios. Y es una gran legada. Yo creo que eso es mucho, mucho más importante. Gracias a Dios y gloria a Dios si una mujer puede subir a tomar puesto importante en una compañía y puede hacer muchas cosas. Pero aún si uno llega a ser presidente de la nación, yo creo que en mi opinión, la formación de nuestros hijos y la próxima generación es más importante de cualquier puesto que uno puede tener. Y gracias a Dios vivimos en tiempos en la sociedad, yo creo que hay muchas cosas contra la mujer aún en el trabajo, en las compañías, pero como mujeres de Dios y como también hombres de Dios, nunca debemos despreciar la posición y la influencia de las mamás que tienen en el hogar, en nuestros hijos y en la iglesia. Y Dios ha dado a ellas un amor especial y un lugar muy especial. Y entonces la manera para disminuir los efectos de la consecuencia, los dolores y sufrimientos de la vida es en servir a Dios, en ser transformada por el poder de Dios, en infundir el amor de Dios en nuestros hijos y en las próximas generaciones. Y como dice en el versículo que acabamos de leer, 1 Timoteo 2:15, pero se salvará engendrando hijos si permaneciese en fe,
amor y santificación con modestia, según 1 Timoteo 2:15. Entonces, la oración para esta noche, quiero orar por ti, especialmente como este estudio está enfocado en la mujer, en la mamá. Quiero orar, terminar orando por las mujeres, especialmente las mamás. Y como mencioné, por razón de que somos cristianos, no quiere decir que no nos va a pasar el sufrimiento. No quiere decir que nuestros hijos van a salir perfectos, y a veces los hijos tienen libre albedrío como nosotros, como los adultos. Algunos tienen hijos grandes. La Biblia dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y cuando fuera viejo no se apartará de él. Ese es Proverbios 22:6. Ese no es una garantía, es un principio. Pero yo conozco a padres cristianos que han hecho todo lo que ellos podían. No existen los padres perfectos, ¿no? Cada uno tenemos defectos y nunca hemos llegado a la perfección en la crianza de nuestros hijos. Pero es un principio que si nosotros invertimos en nuestros hijos cuando son pequeños, entonces ese da más probabilidad que van a continuar en los caminos de Dios cuando sean grandes. A veces algunos van a desviar del camino. Tenemos en la Biblia la historia del hijo pródigo. Yo creo que el padre, en la historia, el hijo del papá del hijo pródigo, representa a Dios. Entonces ese hombre amó a su hijo. Ese hombre hizo todo que proveyó para con su hijo. Sin embargo, el hijo se fue de la casa, pero regresó. Entonces quizás algunos que están mirando este programa en esta noche tienen hijos que se han apartado. Quizás fueron instruidos y llevaste a tus hijos a la iglesia, a la escuela dominical, al coro de niños, al programa de niños. Quizás se han apartado. Y esa es parte de esos dolores que lleva a una mujer, consecuencias, ¿no? Que vivimos en un mundo lleno de pecado y tenemos un enemigo, la serpiente, que Satanás sigue obrando en el día de hoy, tratando de llevar a nuestros hijos fuera del camino de Dios. Pero Dios nos ha dado la oración. Dios nos ha dado el corazón y la compasión. Entonces quiero orar por las mujeres, especialmente mamás, que están pasando por sufrimientos. Puede ser sufrimientos en el hogar, quizás en tu relación con tu esposo, o tu relación con tus hijos, o la falta de relación, o lo que sea. Y uno puede mirar, así como en el pasaje estamos estudiando, que esa es consecuencia del pecado. Pero gracias a Dios que vemos en el libro de Apocalipsis, no vamos a mirar el pasaje ahora, pero habla en cuanto a que Dios tiene todo planeado para la restauración. Dice que Él va a enjugar cada lágrima de nuestros ojos, que ya no va a haber más llanto, ya no más sufrimiento, ya no hay más dolor. Eso es lo que esperamos y lo que es nuestra esperanza, 100% seguro, cuando llegamos al cielo en la presencia de Dios. Pero en este mundo vamos a tener aflicciones, pero gracias a Dios que Jesús venció sobre las aflicciones y podemos vencer también si lo enfrentamos todas las cosas en nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a orar. Amén. Inclina tu rostro. Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, en esta noche. Y hay personas, Señor, que han pasado por cosas. Quizás uno escuchando las historias diría, ¿cómo es que todavía están de pie de haber pasado por todo lo que han pasado? Tantos sufrimientos encima de otros sufrimientos. Y a veces no entendemos. Y eso me hace pensar en el libro, ¿por qué sufren por qué pasan malas cosas a buenas personas? Y a veces no tenemos una buena explicación. La única explicación que todo lo malo que sucede en el mundo es como resultado del pecado. Ese entendemos claramente del libro, capítulo 3 del libro de Génesis. Entonces, Señor, ayúdanos, Dios, para mirar la causa
de los problemas, del sufrimiento, de los dolores. Y pido, Señor, especialmente si hay personas que están mirando este estudio y su tendencia es para mirar con el dedo diciendo, Señor, tú eres la culpa de mi sufrimiento, tú no hiciste tal cosa. Si tú hubieras hecho tal cosa, mi vida sería diferente, no estaría pasando por los dolores y sufrimientos que estoy pasando si tú hubieras hecho. Pero ayúdanos, Señor, a entender que las consecuencias malas en esta vida, ese no fue tu plan. Tu plan era crear el ser humano en la perfección, y eso es lo que hiciste, pero fue la desobediencia del hombre que trajo las consecuencias que sufrimos en el mundo. Y tú eres el restaurador, tú eres el que por de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, y también lo que vimos, que antes de hablar sobre la consecuencia del pecado, tú ya habías dado la respuesta, la promesa, el protoevangelio, el mensaje que Jesús iba a aplastar la cabeza del enemigo y iba a traer para nuestra vida restauración y salvación y perdón de nuestros pecados, para que podamos experimentar esta restauración, de poder tener comunión con el Padre. Señor, yo no sé en qué forma, en cómo, pero pido, Señor, que tú traes alivio, que tú traes respuesta, que tú traes esperanza, que tú traes fuerza, Señor, a esas mujeres que están pasando por sufrimientos, por diferentes cosas que están pasando en su hogar, con sus hijos, en diferentes áreas. Señor, que en ti hay poder, en ti hay victoria. Que esa promesa no es solamente para los hombres, no solamente para las mujeres, pero cada hijo de Dios. Que en ti somos más que vencedores, por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Señor, te damos gracias y te alabamos, Señor, en esta noche. Gracias, Señor. Amén. 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 Que Dios les bendiga. Que pueden agarrar las promesas de Dios, que la Biblia dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, en Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. La manera para poder tener los recursos de Dios es para buscar a Dios y poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Así podemos tener el favor, la bendición de Dios y la gracia de Dios para poder pasar por los sufrimientos que vamos a todos experimentar en este mundo por resultado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, que traen consecuencias, pero Dios ha enviado la respuesta, que es su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga en esta noche.